todos y bienvenidos a un episodio más de Living la Vida Astro. El turno es para la luna nueva en Escorpio. Va a ser el día 1 de noviembre del 2024. Horas antes es Halloween, horas antes es ese día donde el velo está muy fino entre los dos mundos. Y fuera más lejos del tema de espiritual o cualquier otro tipo que sea de temas de esta índole, luna nueva en Escorpio viene muy potente, demasiado, en tan poco, ¿no? En decir luna nueva en Escorpio se me llena hasta la boca de toda la emoción que puede significar esta luna nueva. Es luna nueva. ¿Qué significa ya de por sí una luna nueva? Son inicios de algo. En la zona Escorpio de tu carta, si sabes dónde está, perfecto. Si no, pues ni te preocupes. No hace falta ni que seas Escorpio de Sol o ascendente o tengas la luna en Escorpio. Todo el mundo tiene Escorpio en su carta y todo el mundo sentiremos la energía de la luna nueva en Escorpio del día 1 de noviembre. Todos los santos, el Día de los Muertos, ¿no? Viene con mucha carga emocional, demasiada. ¿Por qué? Porque va a haber como un gran trino de agua que se llama en astrología, que la posición es el Sol y la Luna se unen en el mismo grado matemático, por eso es luna nueva. Y a efectos nuestros parece como una luna negra, ¿no? Como que no está iluminada, no es como la luna llena, que la vemos radiante porque el Sol le da a brillar a la luna, ¿no? Pues nada más lejos de la realidad, esta luna nueva va a brillar tanto o más como si fuera una luna llena. Así que con esta luna nueva damos por finalizada la temporada eclipse del 2024. A partir de ahí terminamos eclipses, terminaron la temporada eclipses, evidentemente, hasta la siguiente, ¿no? Hasta ya, bien entrados ya finales de marzo, pero esto ya será otro tema aparte. Así que al punto, luna nueva en Escorpio. Luna nueva en el grado 9, exactamente del signo, ¿no? Luna nueva en Escorpio tendrá un trino de agua, un gran trino. ¿Por qué? Porque estará en contacto con Marte en Cáncer. Cáncer también es un signo de agua, Escorpio es un signo de agua. Y Saturno en Piscis. Saturno en Piscis. Piscis también es un signo de agua. Así que este gran trino es agua. El agua es la emoción. Está todo muy a flor de piel, así que días antes de la luna nueva, días de después, durante, mediante, da lo mismo. Temas de intuición, temas de sueños, temas de sincronicidades, cosas que fluyen por sí solas, de la nada, conectas. Es inspiración máxima, ya sea en forma de, repito, en forma de sueños, en forma de hacer conexiones con personas, cosas que tú te inspires, tanto como a ti te llega la inspiración, como que tú también inspires a los demás. Las lunas nuevas son inicios, no hace falta que se inicie nada por obligación porque sea luna nueva, ni mucho menos. Abre un marco de 6 meses. Así que en este periodo de 6 meses es como vamos a plantar la semilla, ¿no? Lo que se suele decir por ahí, o hacer baby steps, construir algo, ¿no? O ponerse con un compromiso. Saturno en Piscis, una de sus manifestaciones, es un alto nivel de compromiso, ya sea con una persona, con una pareja, con un proyecto, con uno mismo, con una misma, de algo que se quiera mejorar o innovar o poner algo nuevo. Es también un sello de una alta responsabilidad en algo que antes pues quizás no sabíamos ni cómo estructurarlo. Saturno en Piscis, imaginaros que es como el océano y que vamos poniendo como unos boundaries, unas barreras para intentar encauzar y redirigir la energía del agua y la potencia hacia un punto en concreto. Estamos redirigiendo la emoción. Así que la luna nueva en Escorpio, si ya Escorpio es un signo con energía transformadora, que es intensa, es también intuición, son temas tabús, son los secretos, es el dark side, es la parte oscura de que nadie quiere hablar, es también nuestra parte vulnerable. Todo el mundo tiene Escorpio y siente Escorpio, obviamente, en diferentes dosis, en diferentes momentos o situaciones. Y todo el mundo se ve capaz de meterse dentro de sus entrañas para ver el lado oscuro de cada uno. Una vez entras allí, cuesta mucho volver atrás sin ser indiferente a todo eso, porque si realmente has visto dónde estás metido, dónde estás metida, tu trauma más profundo, y quieres salir renovado, regenerado, ser el ave fénix. Recuerda también que Escorpio va muy de la mano con el ave fénix. Es muerte, es la muerte
simbólica en este caso, claro que sí, pero para renacer con más fuerza de donde se ha muerto. O sea, es más vida, es lo que está después de lo que nos imaginamos nosotros que podemos llegar a conseguir o a llegar a sentir. Dicho eso, cada planeta y cada signo tienen como una pareja de baile, ¿no? Que se llama. En este caso, Escorpio tiene dos regentes. El regente moderno, que es Plutón, y el regente antiguo, que es Marte. Energía Marte, energía Plutón. Estos dos planetas es fantástico lo que voy a decir ahora porque es como mucha casualidad, ¿no? Sabemos que quizás la casualidad pues se puede debatir qué es y si alguien cree o no cree. Pero es curioso, o es algo mágico también, vamos a decirlo con magia, que se queda la palabra adecuada. Está Plutón en el grado 29 de Capricornio y Marte, que es el regente antiguo de Escorpio, está en el grado 29 de Cáncer. Están en oposición. Sus regentes se miran uno enfrente del otro y se dicen, aquí estamos. Las oposiciones se trata de integrar la otra parte que tienes delante, lo que te están diciendo o lo que tú estás viendo o lo que tú estás proyectando a los de fuera. Así que también es un trabajo a hacer. No suelen ser muy amigables las oposiciones, pero sí que te dan a entender exactamente qué es lo que tenemos que mejorar y dependerá de cada uno de nosotros si realmente le ponemos ese énfasis para poder mejorar, para poder tratar cualquier cosa que nos apetezca, integrar para mejorar. Esta posición, aparte, también, va a estar como conectada con Saturno en Piscis. Saturno en Piscis pone orden, ¿no? En algo que ya he comentado antes, imaginaos un océano y que encauzamos esa energía hacia un punto que esté como concreto, ¿no? Esto es responsabilidad también. Así que esta luna nueva es un llamado a comprometerse con lo que realmente uno siente emocionalmente. A una persona, a un lugar, algo nuevo. ¿Qué es eso que quieres invertir tu energía a partir de ahora? Para darle todo el punch que necesites, para hacerlo real, para materializar eso que tú quieres, para sentirte a gusto. Recuerda que no hace falta el mismo día, ni mucho menos en la semana siguiente. Las cosas van fluyendo, van surgiendo y van pasando cosas, pasan cosas. Cada minuto está pasando cosas, no sabemos qué va a pasar dentro de una hora, ni menos de un día y un año. Podemos intentar planearlo, podemos intentar redirigir nuestras metas, podemos hacer cualquier tipo de gestión para acercarnos a nuestro objetivo. Eso claro que sí, y es como esencial también. Así que todo eso y esa emoción, luna nueva en Escorpio, es una luna nueva de novedades, de inversiones. Escorpio rige el dinero, el valor, el poder. Lo que damos valor, tanto a nivel valor en nuestras cosas personales, de mi valor interno, tu valor interno, cómo te valoras tú, cómo quieres ser valorado a partir de ahora en tu trabajo o en tu entorno, o si donde estás te encuentras, pues eso, valorado, valorada. ¿Te rechina algo de eso? ¿Te resuena algo así que dices, buah, yo aquí tengo ya que mover ficha porque no me siento realmente así, o creo que me merezco? La parte del merecimiento es muy importante y esta luna nueva nos va a dar también como un disparo, por así decirlo, para decir, chica, chico, plántate y revisa si realmente estás donde estás y si te sientes merecedor de lo que estás recibiendo ahora mismo, o quieres mejorar, o quieres ir a por lo que realmente es para ti y lo que tú te mereces, que te mereces siempre lo mejor. Obviamente hay que trabajar también por eso, las cosas no vienen dadas regaladas, hay que hacer pues pequeños esfuerzos, ¿no? En la medida de lo posible, al menos para saber que estás activando esa energía, para que esto se te dé, ¿no? Y ocurra la magia de las sincronicidades, entre otras, claro que sí. A todo esto es también el valor del dinero, nuevas inversiones, nuevas formas de invertir en sistemas de poder. Plutón es también como el arquetipo, por así decirlo, de las transformaciones, de también el tema de las inversiones, y que esté tanta energía en temas de poder, de dinero, de inversión, da que pensar. Estamos a la vuelta de la esquina de que Plutón entre en Acuario. Plutón en Acuario ya es un tema aparte, que evidentemente es algo que no sabemos por dónde va a ir, pero que sí que va a estar muy ligado también a esta luna nueva, porque al cabo de poquito tiempo, al cabo de 19 días, Plutón abandona Capricornio para meterse de lleno en Acuario. Y aún ahí allí va a estar, pues eso, ¿no? Guindando un poquito, es la novedad, pero igualmente
nuevos sistemas de inversión, nuevos sistemas de cómo gestionar nuestro dinero, nuestro patrimonio, nuestro valor que nos damos. Así que puede ser también muy interesante. En ese mismo día, el día del evento de la luna nueva en Escorpio, tendremos a Venus en Sagitario. Venus en Sagitario va a estar en oposición con Júpiter en Géminis. Esto no es nada más ni nada menos que es excesos. Son los excesos que, quieras que no, es mirarse un poco para adentro y decir dónde me estoy excediendo, ¿no? Pero también, a la hora de limitarse, que nos tenemos que limitar porque realmente estamos dando más en sitios que no toca, que no nos sentimos valorados. Venus es el deseo también. Y que esté en Sagitario lo hace como más extenso, como más expansivo. Y si encima se mira de frente con Júpiter, que es uno de los sinónimos, es expansión, y que está en Géminis, que es curiosidad, temas de cursos, temas del intelecto, temas de, vamos a ver qué es esto, ¿no? De data también, ¿no? De pequeñas comunicaciones, viajes cortos, un montón de cosas. Pero todo esto es extenso. Hay que también reducirlo, ¿no? De ahí también que sea como que se inicie algo nuevo, nuevos proyectos con luna nueva es fenomenal, darse a conocer o hacer cualquier tipo de promoción, cosas así, y es con mucha pasión. Venus también es pasión, y que esté en Sagitario lo hace como más grande, más exageradamente grande, ¿no? Es muy sagitariano el global, ¿no? Vamos a ir con todo, vamos a hacerlo a lo grande. Así que también se puede esperar también que sean inicios bastante heavies, bastante grandes, a la hora de nuevos proyectos, repito, nuevas inversiones, cualquier cosa, ¿no? Que sea como de algo nuevo, innovador. Es magia. La luna del día 1 de noviembre lleva mucho power, magia, así que también se va a dar un mes después del eclipse de Sol en Libra, del eclipse que fue el día 2 de octubre. Ha pasado un mes, menos un día, pero es un mes. Es también que se selle ese compromiso, ¿no? De comprometerse. Si ya el eclipse de Libra era de nodo sur, que es lo que tenemos que despegarnos, o lo que ya no queremos, pero tenemos que reformarnos y reformular todo eso en temas de vínculos y pareja, ¿qué valor me estoy dando? ¿Qué valor te estás dando tú cuando hablas con otra parte? Cuando interactúas con un equipo, con un grupo, con tus relaciones, con tus vínculos en general. Así que también es un llamado a darse cuenta si realmente estamos donde tenemos que estar, donde queremos estar. Y si estás donde estás, ¡felicidades! Y si tienes que hacer cualquier cosa para promocionarte o llamar a la puerta de cualquier tipo de gente para hacerte contactos o ampliar tus horizontes, es muy buen momento. No el mismo día, repito, me hago un poco pesada con el mismo día, porque es un marco. Y dependerá cómo estés tú, cómo te encuentres, todo lo que te rodee, situación, circunstancias, todo. Pero estos 6 meses abren la puerta para plantarnos detrás de un escritorio, si queréis, o detrás de un laptop, y crear, dar a conocer todo lo que queremos hacer desde nuestro valor. Así que valor y energía, que lo que sí, obviamente, todo va ligado en este caso. Así que, dicho eso, espero que tengáis una feliz luna nueva en Escorpio y nos vemos por aquí, o nos escuchamos, mejor dicho. Un abrazo, que estéis bien.